Lección 1. Observar la apariencia y el comportamiento. ¿Notó algo específico en su apariencia o comportamiento? Sí, observé que estaban vestidos con atuendos formales y parecían estar manteniendo una conversación seria. Eso es interesante. Sugiere que podrían estar discutiendo algo importante o relacionado con el negocio. También noté que mantuvieron contacto visual durante toda la conversación, lo que indica una escucha activa y una participación activa. El contacto visual es, de hecho, un aspecto crucial de una comunicación eficaz. Muestra atención y fomenta la conexión entre las personas. Además, su lenguaje corporal parecía abierto y relajado, lo que sugiere un nivel cómodo de relación entre ellos. El lenguaje corporal puede transmitir mucho sobre las emociones e intenciones de una persona. Una postura abierta a menudo significa accesibilidad y amabilidad. Además, sus gestos eran expresivos y animados, enfatizando sus puntos de vista y agregando énfasis a su conversación. Los gestos pueden mejorar la comunicación al proporcionar señales visuales y añadir claridad a los mensajes verbales. También observé que de vez en cuando asintieron con la cabeza, indicando su comprensión mutua y su acuerdo sobre ciertos puntos. Asentir con la cabeza es una forma no verbal de transmitir un acuerdo o afirmación. Demuestra que están en la misma página. Por otro lado, observé que hablaban en tonos mesurados y se turnaban para hablar, lo que indicaba respeto por las opiniones de los demás. Turnarse para hablar y hablar con calma son signos de una comunicación eficaz y de una escucha activa. Además, parecían mantener una conversación equilibrada, dándose igualdad de oportunidades para expresar sus pensamientos. Una conversación equilibrada garantiza que ambas partes tengan la oportunidad de contribuir y participar activamente. Por último, sus expresiones faciales parecían serias y concentradas, lo que sugería que estaban discutiendo un tema de importancia o intensidad. Las expresiones faciales pueden revelar las emociones de una persona y su nivel de participación en una conversación. En general, su apariencia y comportamiento indicaron profesionalismo, participación activa y habilidades de comunicación efectivas. Es fascinante lo mucho que podemos aprender al observar a los demás. Prestar atención a estos detalles puede proporcionar información valiosa sobre las interacciones de las personas. Absolutamente. Observar a los demás puede ayudarnos a comprender la dinámica social y mejorar nuestras propias habilidades de comunicación. Así que, la próxima vez que estés en un lugar público, tómate un momento para observar la apariencia y el comportamiento de las personas. Podrías obtener información interesante. Definitivamente. Es una forma excelente de mejorar tus habilidades de observación y estar más en sintonía con las señales no verbales. Observar a los demás puede ser una valiosa experiencia de aprendizaje. Acostúmbrese a prestar atención y aprender de lo que nos rodea. De acuerdo. Al ser observadores, podemos mejorar nuestra comprensión del comportamiento humano y mejorar nuestras propias habilidades interpersonales. Por supuesto, Anna. Sigamos observando y aprendiendo del mundo que nos rodea. Lección 2. Sabor auténtico en la cocina. Sí, no escatime en pasta de tamarindo y salsa de pescado para obtener un sabor auténtico. Estoy totalmente de acuerdo. La pasta de tamarindo y la salsa de pescado son ingredientes imprescindibles en muchas recetas tradicionales.
Añaden un perfil de sabor único que es difícil de replicar con cualquier sustituto. La pasta de tamarindo le da un sabor picante y ligeramente dulce, mientras que la salsa de pescado aporta un sabroso sabor umami a los platos. Es importante utilizarlos en las proporciones adecuadas para lograr un sabor auténtico. Absolutamente. El equilibrio entre ambos es crucial para lograr el perfil de sabor deseado. Muy poca pasta de tamarindo puede provocar una falta de acidez, mientras que demasiada salsa de pescado podría hacer que el plato sea demasiado salado. Encontrar el equilibrio adecuado requiere experimentación y ajustes de acuerdo con las preferencias personales. Vale la pena señalar que las diferentes marcas de pasta de tamarindo y salsa de pescado pueden variar en intensidad, por lo que es bueno probarlas y ajustarlas en consecuencia. En efecto, siempre es una buena idea comenzar con una cantidad menor y agregar gradualmente más si es necesario. Además, ten en cuenta el plato específico que vas a preparar. Es posible que algunas recetas requieran un sabor más fuerte a tamarindo o salsa de pescado que otras. Eso es cierto. Es importante seguir las instrucciones de la receta y hacer ajustes en función de tus preferencias gustativas. Otro consejo es utilizar pasta de tamarindo y salsa de pescado de alta calidad para obtener los mejores resultados. Los ingredientes de alta calidad pueden marcar una diferencia significativa en el sabor general y la autenticidad del plato. Absolutamente. No comprometas la calidad de estos ingredientes si quieres lograr un sabor auténtico y delicioso. Y si no estás seguro de las proporciones o de la cantidad que debes usar, siempre puedes consultar recetas confiables o buscar ayuda de cocineros experimentados. Es una gran sugerencia. Aprender de otras personas que tienen experiencia con estos ingredientes puede ser muy valioso. En efecto, pueden proporcionarle información y consejos para ayudarlo a dominar el arte de usar pasta de tamarindo y salsa de pescado. Así que recuerda que, cuando busques un sabor auténtico, no escatimes en pasta de tamarindo y salsa de pescado. Son elementos clave en muchos platos sabrosos. Absolutamente. Aproveche estos ingredientes y explore los sabores ricos y diversos que aportan a sus creaciones culinarias. Disfruta del viaje de experimentar y descubrir el equilibrio perfecto entre pasta de tamarindo y salsa de pescado en tus platos favoritos. Feliz cocina y que tus aventuras culinarias estén llenas de sabores deliciosos y auténticos. Gracias, Anna. Saboreemos las maravillas de la pasta de tamarindo y la salsa de pescado mientras cocinamos. Lección 3. Cómo planificar el alojamiento en un lugar popular. ¿Alojamiento por adelantado? Es un lugar popular, así que es una buena idea. Absolutamente. Planificar y reservar el alojamiento con antelación puede ahorrarnos el estrés de última hora y garantizar la disponibilidad. Además, los destinos populares suelen tener opciones limitadas, por lo que reservar con antelación nos da más posibilidades de conseguir nuestro alojamiento preferido. También es una oportunidad para investigar y encontrar las mejores ofertas u ofertas especiales disponibles. Eso es cierto. Al reservar con antelación, podemos comparar precios y aprovechar cualquier descuento o promoción. Además, planificar con antelación nos permite tener en cuenta factores como la ubicación, los servicios y las opiniones para encontrar el alojamiento que se adapte a nuestras necesidades y preferencias.
Podemos leer las opiniones de otros viajeros para obtener información sobre la calidad y las experiencias de hospedarse en diferentes alojamientos. Es esencial tener en cuenta nuestro presupuesto y encontrar un equilibrio entre la asequibilidad y la comodidad a la hora de seleccionar un alojamiento. Absolutamente. Queremos aprovechar al máximo nuestro viaje sin gastar de más en alojamiento. Otra ventaja de reservar con antelación es la tranquilidad que proporciona. Podemos centrarnos en otros aspectos de nuestro viaje, sabiendo que nuestro alojamiento está cuidado. En efecto, elimina la incertidumbre y nos permite planificar nuestro itinerario con más confianza. Sin embargo, es importante conocer las políticas de cancelación y cualquier posible cargo asociado con el cambio o la cancelación de reservas. Absolutamente. Deberíamos revisar detenidamente los términos y condiciones antes de realizar cualquier reserva para evitar costes inesperados. En caso de que nuestros planes cambien, tener flexibilidad en nuestras reservas de alojamiento puede resultar beneficioso. Por lo tanto, vale la pena considerar opciones con políticas de cancelación más indulgentes. Ese es un buen argumento. La flexibilidad puede resultar útil, especialmente si nuestros planes de viaje están sujetos a cambios. Por último, es recomendable contactar directamente con el alojamiento si tenemos alguna solicitud o preferencia específica, como la ubicación de las habitaciones o servicios especiales. Personalizar nuestra experiencia comunicando nuestras necesidades puede mejorar nuestra estancia y hacerla más agradable. En resumen, reservar alojamiento con antelación es una decisión acertada a la hora de visitar destinos populares. Ofrece comodidad, mejores opciones y tranquilidad. Por supuesto, Anna. Planifiquemos con antelación y aseguremos nuestro alojamiento para que nuestro viaje sea memorable. No podría estar más de acuerdo, John. Al adoptar este enfoque proactivo, podemos garantizar una experiencia de viaje agradable y sin problemas. Así que empecemos a investigar y reservar nuestro alojamiento con antelación. Es un paso esencial en nuestro proceso de planificación de viajes. Definitivamente. Con nuestros alojamientos ordenados, podemos esperar una aventura increíble en un destino popular. Gracias, Anna, por las valiosas ideas. Hagamos que nuestros planes de viaje sean un éxito planificando nuestro alojamiento con antelación. Lección 4. Comprar artículos de papelería. Oye, ¿has estado comprando artículos de papelería últimamente? Sí, he estado buscando algunos artículos de papelería bonitos y funcionales. Siempre es emocionante explorar diferentes opciones y encontrar artículos de papelería que se adapten a nuestro estilo y necesidades. Absolutamente. La papelería puede añadir un toque de personalidad a nuestro espacio de trabajo o área de estudio. Además, tener la papelería adecuada puede mejorar la productividad y hacer que las tareas sean más agradables. He estado mirando algunos bolígrafos y rotuladores de colores para hacer que mis notas y dibujos sean más vibrantes. Eso suena divertido. Agregar un toque de color puede hacer que estudiar o trabajar en proyectos sea más atractivo. También he estado buscando un cuaderno de buena calidad con papel grueso y liso para una experiencia de escritura cómoda. Es importante encontrar un cuaderno en el que se sienta bien escribir y que pueda contener diferentes tipos de bolígrafos o marcadores sin que se derrame. Estoy de acuerdo.
La calidad del papel puede marcar una diferencia significativa en la experiencia general de escribir o dibujar. ¿Ha encontrado algún artículo de papelería único o innovador durante su búsqueda? Sí, he encontrado unos rotuladores adhesivos con forma de animales adorables. Son perfectos para organizar y marcar páginas importantes. Suenan adorables. Los artículos de papelería funcionales y bonitos pueden hacer que las tareas sean más agradables y añadir un toque de fantasía a nuestra rutina de trabajo o estudio. Absolutamente. Son los pequeños detalles los que pueden marcar la diferencia en nuestra vida diaria. ¿Has considerado algún organizador de papelería o solución de almacenamiento para mantener todo ordenado? Sí, he estado buscando un organizador de escritorio compacto para mantener mis bolígrafos, lápices y otros artículos de papelería pequeños ordenados de forma ordenada. Mantener todo organizado puede ayudar a crear un espacio de trabajo ordenado y facilitar la búsqueda de lo que necesitamos. Estoy totalmente de acuerdo. Una colección de artículos de papelería bien organizada puede inspirar creatividad y eficiencia. También vale la pena visitar las tiendas en línea o las tiendas especializadas locales para encontrar artículos de papelería únicos que pueden no estar disponibles en las tiendas normales. Esa es una gran idea. Explorar diferentes fuentes puede llevar a descubrir joyas ocultas y a ampliar nuestra colección de artículos de papelería. Recuerde establecer un presupuesto para sus compras de artículos de papelería para evitar gastar de más. Un consejo sabio. Es fácil dejarse llevar por todas las maravillosas opciones de papelería que existen. En efecto, al establecer un presupuesto, podemos disfrutar de la experiencia de compra sin dejar de ser conscientes de nuestras finanzas. Gracias por el recordatorio, Ion. Es importante lograr un equilibrio entre dejarnos llevar por nuestra pasión por la papelería y ser responsables desde el punto de vista financiero. De nada, Anna. Disfruta comprando artículos de papelería y que encuentres los artículos perfectos para mejorar tu espacio de trabajo o área de estudio. Gracias, Ion. Feliz compra para ti también. Aprovechemos la alegría de descubrir nuevos tesoros de papelería. Por supuesto, Anna. Hagamos de nuestra colección de artículos de papelería un reflejo de nuestro estilo y una fuente de inspiración en nuestras tareas diarias. Lección 5. Planificación de la duración de la estancia. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Planeamos quedarnos una semana. Parece una cantidad de tiempo razonable para explorar la zona y disfrutar de nuestro viaje. Sí, una semana debería darnos tiempo suficiente para visitar las principales atracciones y tener una experiencia más relajada. Es importante tener en cuenta las actividades que queremos realizar y los lugares que queremos visitar al determinar la duración de nuestra estancia. Absolutamente. Deberíamos dedicar suficiente tiempo a hacer turismo, probar la cocina local y sumergirnos en la cultura. También vale la pena dejar espacio para aventuras espontáneas y descubrimientos inesperados durante nuestro viaje. Eso es cierto. Estar abiertos a experiencias no planificadas puede añadir emoción y hacer que nuestro viaje sea más memorable. Sin embargo, también debemos tener en cuenta nuestros horarios y compromisos en casa al decidir la duración de nuestra estancia. Sí, es importante lograr un equilibrio entre disfrutar de nuestras vacaciones y garantizar una transición sin problemas a nuestras rutinas diarias. Si descubrimos que hay más lugares que queremos explorar o actividades que queremos probar, siempre podemos considerar extender nuestra estadía.
Ese es un buen argumento. Tener flexibilidad en nuestros planes de viaje puede permitirnos adaptarnos y aprovechar al máximo nuestro tiempo. Por otro lado, si creemos que una semana es suficiente para experimentar lo que el destino tiene para ofrecer, podemos ceñirnos a nuestro plan original. Absolutamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y tomar decisiones en función de nuestras preferencias y prioridades. Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de vuelos y alojamiento. Deberíamos comprobar si existen limitaciones o restricciones durante las fechas de viaje deseadas. Sí, garantizar que los vuelos y el alojamiento estén disponibles durante nuestra estancia es fundamental para evitar problemas de última hora. Además, es una buena idea investigar las condiciones climáticas durante el tiempo que planeamos visitar. Puede ayudarnos a prepararnos en consecuencia y a aprovechar al máximo nuestras actividades. Eso es cierto. Estar al tanto del clima puede guiar nuestras elecciones de equipaje y ayudarnos a planificar las actividades al aire libre de manera más eficaz. Por último, debemos tener en cuenta nuestro presupuesto y el coste total de la estancia durante un periodo específico. Es importante encontrar un equilibrio entre la duración de nuestra estancia y nuestros recursos financieros. Absolutamente. Queremos asegurarnos de que nuestro viaje se mantenga dentro de nuestro presupuesto planificado y no suponga una carga para nuestras finanzas. Así que, teniendo en cuenta todos estos factores, una semana suena como un buen punto de partida para nuestro viaje. Siempre podemos ajustarnos si es necesario. Estoy de acuerdo, John. Planifiquemos para una semana y permanezcamos abiertos a las posibilidades que surjan a lo largo del camino. Gracias, Anna, por hablar sobre la duración de nuestra estancia. Es importante mantener estas conversaciones para garantizar un viaje agradable y bien planificado. De nada, John. Siempre es un placer hablar con usted sobre los planes de viaje. Aprovechemos al máximo nuestra aventura de una semana. Por supuesto, Anna. Brindemos por una semana fantástica llena de nuevas experiencias y recuerdos preciados. Lección 6. Consejos para aprender inglés. Llevo un tiempo estudiando inglés. Eso es impresionante. ¿Puedes darme algunos consejos para mejorar mis conocimientos de inglés? Claro. Un consejo es practicar hablar inglés tanto como sea posible. Busca oportunidades para conversar con hablantes nativos o unirte a programas de intercambio de idiomas. Eso suena efectivo. Hablar con regularidad puede ayudar a mejorar la fluidez y aumentar la confianza. Absolutamente. Otro consejo es sumergirse en los medios de comunicación en inglés, como películas, programas de televisión y música. Ayuda a la comprensión auditiva y a la expansión del vocabulario. Me aseguraré de incorporar más contenido multimedia en inglés a mi rutina diaria. Parece una forma divertida de aprender. Definitivamente lo es. Además, leer libros, artículos y noticias en inglés puede mejorar tus habilidades de lectura y exponerte a diferentes estilos de escritura. Empezaré a leer más materiales en inglés para ampliar mi vocabulario y mejorar mi comprensión. Esa es una gran idea. Otro consejo útil es practicar la escritura en inglés. Puedes empezar por llevar un diario o escribir ensayos cortos sobre temas que te interesen. Escribir con regularidad definitivamente me ayudará a sentirme más cómodo expresando mis pensamientos en inglés. Absolutamente. También es beneficioso trabajar en la gramática y la estructura de las oraciones.
Hay muchos recursos en línea y ejercicios de gramática disponibles para ayudarte. Dedicaré algo de tiempo cada día a concentrarme en la práctica de la gramática. Es esencial para una comunicación clara. Otro consejo es ampliar tu vocabulario aprendiendo nuevas palabras y frases. Usa tarjetas didácticas o aplicaciones de vocabulario para que el aprendizaje sea más interactivo y divertido. Me acostumbraré a aprender algunas palabras nuevas todos los días. Desarrollar un vocabulario sólido mejorará mis habilidades lingüísticas generales. Es estupendo oír eso. Además, no tengas miedo de cometer errores. Los errores son parte del proceso de aprendizaje y te ayudan a crecer y mejorar. Lo recordaré. Es importante aceptar los errores como oportunidades de aprendizaje y no dejar que me desanimen. Absolutamente. Por último, busca una rutina de estudio que funcione para ti y síguela. La coherencia es clave en el aprendizaje de idiomas. Crearé un horario de estudio y convertiré el aprendizaje del inglés en un hábito diario. La constancia me ayudará a progresar de manera constante. Es un enfoque fantástico, Anna. Recuerda mantenerte motivado y disfrutar del viaje de aprender inglés. Gracias, John, por compartir estos valiosos consejos. Me entusiasma ponerlos en práctica y ver mejoras en mis conocimientos de inglés. De nada, Anna. No me cabe duda de que con tu dedicación y estos consejos, destacarás en tu viaje de aprendizaje del inglés. ¡Mucha suerte! Gracias, John. Tu apoyo significa mucho para mí. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestros esfuerzos de aprendizaje de idiomas. Por supuesto, Anna. Juntos, podemos lograr un gran progreso en nuestras habilidades lingüísticas. Lección 7. Responsabilidad y establecimiento de objetivos. ¿Has considerado la posibilidad de que alguien te haga responsable de tus objetivos? Esa es una gran idea. Tener a alguien que me haga responsable realmente puede ayudarme a mantener el rumbo. Definitivamente lo hace. Cuando compartes tus objetivos con alguien, esa persona puede comprobar tu progreso y brindarte apoyo y aliento. Me aseguraré de encontrar a una persona de confianza que pueda ayudarme a rendir cuentas. Puede marcar una diferencia significativa en el logro de mis objetivos. Es una decisión acertada. También es importante establecer metas específicas y medibles. Cuando tienes objetivos claros, es más fácil hacer un seguimiento de tu progreso. Me aseguraré de establecer metas realistas y mensurables en las que pueda trabajar. Me dará un sentido de orientación y motivación. Absolutamente. También es beneficioso dividir tus objetivos en tareas más pequeñas y manejables. Hace que el objetivo general sea menos abrumador y más alcanzable. Dividir mis objetivos en tareas más pequeñas parece un enfoque práctico. Me ayudará a mantenerme concentrado y a progresar paso a paso. Eso es correcto además, es esencial revisar y evaluar tus objetivos con regularidad. Reflexionar sobre tu progreso te permite hacer los ajustes o revisiones necesarios. Programaré controles periódicos para evaluar mi progreso y hacer los cambios necesarios. Garantiza que me mantenga alineado con mis objetivos. Es una práctica estupenda. Otro consejo es celebrar los hitos del camino. Reconocer tus logros puede aumentar tu motivación y mantenerte inspirado.
Me aseguraré de celebrar mis hitos, sin importar lo pequeños que parezcan. Es importante reconocer el progreso que he logrado. Absolutamente. También es útil crear un entorno de apoyo. Rodéate de personas que te alienten e inspiren a alcanzar tus metas. Haré un esfuerzo por rodearme de personas positivas y comprensivas que puedan motivarme en mi viaje. Eso es fantástico. Otro consejo valioso es mantener la disciplina y el compromiso con tus objetivos, incluso cuando te enfrentes a desafíos o reveses. Me recordaré mi compromiso y me mantendré resiliente ante los desafíos. Es importante no darse por vencido y seguir avanzando. Ese es el espíritu. Por último, no dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Buscar la orientación o el consejo de otras personas puede proporcionarte información valiosa y ayudarte a superar los obstáculos. Me acordaré de pedir ayuda cuando la necesite. Está bien pedir ayuda y aprender de quienes tienen experiencia en mis áreas de interés. Es un enfoque inteligente, Anna. Recuerda que la responsabilidad y el establecimiento de objetivos van de la mano. Al implementar estas estrategias, puede lograr resultados notables. Gracias, John, por compartir estas valiosas ideas. Me entusiasma aplicarlos a mi propio proceso de establecimiento de objetivos. De nada, Anna. No me cabe duda de que con tu determinación y estos consejos, lograrás un progreso significativo hacia tus objetivos. La mejor de las suertes. Gracias, John. Agradezco tu apoyo y aliento. Sigamos inspirándonos unos a otros mientras trabajamos para alcanzar nuestras metas. Por supuesto, Anna. Juntos podemos lograr grandes cosas. Lección 8. Equilibrar el cuidado personal y la disciplina. Cuidarme es importante, pero a veces me cuesta encontrar el equilibrio adecuado. Lo entiendo. Es esencial priorizar el cuidado personal y, al mismo tiempo, mantener la disciplina en nuestra vida diaria. Exactamente. Creo que las golosinas ocasionales son necesarias para satisfacer los antojos y recompensarnos por nuestro arduo trabajo. No podría estar más de acuerdo. Permitirnos indulgencias ocasionales puede ayudarnos a mantener una relación sana con nuestras metas. Sin embargo, es crucial no permitir que esas golosinas se vuelvan excesivas o descarrilen nuestro progreso. Absolutamente. La moderación es clave a la hora de tratarnos a nosotros mismos. Se trata de encontrar un equilibrio saludable. Es importante escuchar a nuestro cuerpo y darnos lo que necesitamos sin dejar de ser disciplinados con nuestros compromisos. Eso es correcto. La autoconciencia desempeña un papel importante a la hora de identificar cuándo realmente necesitamos una golosina y cuándo es mejor practicar la moderación. Practicar la autodisciplina no significa privarnos a nosotros mismos. Significa tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestros objetivos a largo plazo. Estoy de acuerdo. Se trata de tomar decisiones intencionales que respalden nuestro bienestar y progreso en general. Además, puede ser útil encontrar formas alternativas de satisfacer los antojos. Explorar opciones más saludables aún puede brindar placer sin comprometer nuestros objetivos. Ese es un punto muy bueno. Descubrir alternativas más saludables nos permite disfrutar de una manera más equilibrada y consciente. También es esencial recordar que el cuidado personal va más allá de las golosinas.
Dar prioridad al descanso, la relajación y las actividades que nos brindan alegría es igualmente importante. Absolutamente. El cuidado personal abarca varios aspectos de nuestras vidas, incluido nuestro bienestar físico, mental y emocional. Al encontrar el equilibrio adecuado entre el cuidado personal y la disciplina, podemos llevar un estilo de vida más satisfactorio y sostenible. No podría estar más de acuerdo. Se trata de nutrirnos a nosotros mismos mientras mantenemos nuestro compromiso con nuestro crecimiento personal y nuestras aspiraciones. Precisamente. Es un viaje continuo de autodescubrimiento y superación personal. Encontrar ese equilibrio requiere autorreflexión y adaptabilidad a medida que cambian nuestras necesidades y circunstancias. Y con la práctica, podemos cultivar una relación sana con el cuidado personal y la disciplina que respalden nuestro bienestar general. Gracias, John, por hablar de este importante tema. Es un recordatorio de que debemos priorizar el cuidado personal y la disciplina en nuestras vidas. De nada, Anna. Es un placer explorar estos temas con usted. Sigamos buscando ese equilibrio y apoyémonos unos a otros en este viaje. Lección 9. Exploración de las opciones de transporte. He estado pensando en el transporte dentro de las ciudades. ¿Qué opinas al respecto? Es un aspecto importante a tener en cuenta. El transporte público suele ser una opción fiable para desplazarse. Es bueno saberlo. ¿El transporte público es generalmente accesible y conveniente? Sí, los sistemas de transporte público están diseñados para satisfacer las necesidades de los viajeros y ofrecen una forma cómoda de viajar dentro de las ciudades. Eso es reconfortante. ¿Los horarios y las rutas están bien mantenidos y son eficientes? Las autoridades de transporte público se esfuerzan por mantener horarios confiables y rutas eficientes para garantizar un transporte fluido para los viajeros. Es estupendo oír eso. ¿Qué pasa con el costo? ¿El transporte público es asequible? Las tarifas del transporte público son generalmente más asequibles en comparación con las opciones de transporte privado, lo que lo convierte en una opción rentable para muchos. Esa es una ventaja significativa. ¿Qué hay de la frecuencia de los servicios de transporte público? Los servicios de transporte público suelen operar con horarios regulares e intervalos frecuentes, lo que garantiza que los viajeros tengan opciones convenientes durante todo el día. Esto es conveniente para quienes dependen del transporte público. ¿Hay otros beneficios al usar el transporte público? Absolutamente. El transporte público reduce la congestión del tráfico, reduce las emisiones de carbono y promueve un modo de transporte más sostenible. Eso es fantástico. Es fantástico ver el impacto positivo que puede tener en el medio ambiente. ¿Hay algún inconveniente en usar el transporte público? Si bien el transporte público es generalmente confiable, puede haber retrasos ocasionales o hacinamiento durante las horas pico, según la ciudad. Eso es comprensible. Es importante planificar en consecuencia y disponer de un tiempo de amortiguación. ¿Hay alternativas al transporte público? Sí, existen alternativas como los servicios de ciclismo, senderismo o transporte compartido que ofrecen flexibilidad y pueden ser adecuados para distancias más cortas o necesidades específicas. Es bueno saberlo. Es fantástico tener opciones que se adapten a diferentes preferencias y circunstancias.
¿Hay algún consejo para utilizar el transporte público de forma eficaz? Planificar tus rutas, comprobar los horarios con antelación y estar al tanto de cualquier actualización o interrupción puede ayudar a garantizar una experiencia más fluida con el transporte público. Es un consejo útil. Siempre es bueno estar preparado e informado. Gracias por compartir estas ideas, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido proporcionar información. El transporte público puede ser una forma confiable y eficiente de navegar por las ciudades. Por supuesto, Anna. Es un aspecto esencial de la vida urbana, y comprender las opciones disponibles nos ayuda a tomar decisiones informadas. Lección 10. Navegando por la ciudad. Disculpe, ¿puede decirme qué tan lejos está de aquí si giro a la izquierda en el semáforo y sigo caminando? Claro, está a unos 10 minutos a pie desde aquí si sigues esa ruta. Gracias. ¿El camino es sencillo o hay algún punto de referencia que deba tener en cuenta? El camino es relativamente sencillo. Sin embargo, en el camino pasarás junto a una gran fuente y un parque. Eso es útil. ¿Hay algún otro punto de referencia notable que deba conocer? Entre los puntos de referencia más destacados del camino se incluyen una librería y una cafetería, que pueden servir como puntos de referencia adicionales. Es bueno saberlo. ¿Tendré que cruzar alguna intersección importante? No, no necesitará cruzar ninguna intersección importante. Solo tienes que continuar recto hasta llegar a tu destino. Perfecto. ¿Hay opciones de transporte público disponibles si decido no caminar? Sí, hay una parada de autobús cercana que puede llevarte directamente a tu destino si prefieres el transporte público. Eso es práctico. Lo tendré en cuenta como alternativa. ¿La zona es segura para los peatones? Sí, el área es generalmente segura para los peatones, con aceras y pasos de peatones bien mantenidos. Eso es reconfortante. Agradezco la información. ¿Hay otras rutas que pueda considerar? Hay una ruta alternativa que pasa por el distrito comercial si prefieres un ambiente más animado y bullicioso. Eso suena interesante. ¿Cuánto duraría esa ruta? Tomar la ruta alternativa a través del distrito comercial añadiría 5 minutos adicionales al tiempo total de viaje. Ya veo. Es bueno tener opciones. Gracias por compartir estos detalles, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudarlo. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Agradezco tu ayuda. Seguiré tus instrucciones y exploraré la ciudad. Que tengas un buen día, Anna. Lección 11. Explorando la cocina mexicana. La comida mexicana es estupenda. Me encantan los tacos y el guacamole. Estoy de acuerdo, John. La cocina mexicana ofrece una deliciosa variedad de sabores y platos. Los tacos son muy versátiles. Hay infinitas combinaciones de rellenos y aderezos para explorar. Eso es cierto. Desde opciones tradicionales como carne asada hasta opciones vegetarianas como verduras a la parrilla, hay algo para todos.
Y no olvidemos el guacamole. Es la salsa cremosa y sabrosa perfecta para los chips de tortilla. Absolutamente. La combinación de aguacates, jugo de lima, cebolla y cilantro crea un sabor refrescante y picante. Siempre agrada al público en las fiestas y reuniones. ¿Cuáles son algunos otros platos mexicanos populares? La cocina mexicana ofrece una variedad de deliciosos platos como enchiladas, chiles rellenos y tamales. Las enchiladas son fantásticas. La combinación de carne tierna o queso envuelto en una tortilla y bañado en una sabrosa salsa es irresistible. Los chiles rellenos, que son pimientos rellenos y rebozados, ofrecen una mezcla satisfactoria de sabores y texturas. Y los tamales, con su masa blanda y sus sabrosos rellenos, son un verdadero alimento reconfortante. Absolutamente. La cocina mexicana celebra los sabores ricos y vibrantes de varios ingredientes. También disfruto de las bebidas mexicanas como la horchata y las margaritas. Complementan perfectamente los sabores de la comida. La horchata, con su leche de arroz dulce con infusión de canela, es una opción refrescante. Las margaritas son un cóctel clásico y popular. La cocina mexicana realmente tiene una amplia gama de delicias culinarias que ofrecer. Es una cocina que nunca deja de impresionar. De hecho, John, explorar los sabores y platos de la cocina mexicana es una aventura culinaria deliciosa. Me alegra que compartamos el amor por la comida mexicana. Siempre es un placer disfrutar de estos sabores. Por supuesto, John. La cocina mexicana es un tesoro de delicias que nunca defrauda. Sigamos explorando y saboreando las maravillas de la cocina mexicana. Es un viaje que vale la pena emprender. Lección 12. Mantenerse motivado. Anna, ¿cómo te mantienes motivada en tu vida diaria? Me parece que establecer metas específicas me ayuda a mantenerme motivado y concentrado. Es un enfoque estupendo. ¿Cómo defines tus objetivos? Me aseguro de que mis objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado, objetivos SMART. Los objetivos SMART son, de hecho, eficaces. ¿Cómo llevas un registro de tu progreso? Llevo un diario o uso herramientas digitales para hacer un seguimiento de mi progreso y celebrar los hitos a lo largo del camino. Esa es una buena idea. ¿Cómo afrontas los reveses u obstáculos? Cuando me enfrento a los reveses, me hago recordar el panorama general y encuentro formas de superar los desafíos. Esa es una mentalidad resiliente. ¿Tienes alguna estrategia para mantenerte concentrado? Desgloso las metas más grandes en tareas más pequeñas y manejables para mantenerme concentrado y mantener el impulso. Eso suena práctico. ¿Cómo te recompensas por lograr tus objetivos? Me premio con algo que disfruto, como darme un capricho con mi comida favorita o participar en una actividad de ocio. Es una excelente manera de mantenerse motivado. ¿Tienes algún otro consejo que compartir? Rodearme de personas que me apoyen y con ideas afines me ayuda a mantenerme motivado y responsable.
Es un consejo valioso. ¿Cómo te mantienes motivado cuando trabajas en objetivos a largo plazo? Recuerdo mi visión a largo plazo y reviso periódicamente mi progreso para mantenerme motivado y comprometido. Es una estrategia útil. ¿Cómo mantienes la motivación cuando te enfrentas a la monotonía o la repetición? Intento encontrar formas de añadir variedad o desafiarme a mí mismo en la tarea para mantener las cosas interesantes y mantenerme motivado. Es un enfoque creativo. ¿Cómo te mantienes motivado en tiempos difíciles? En tiempos difíciles, me concentro en el cuidado personal, practico afirmaciones positivas y busco inspiración en los demás. Eso es importante para mantener la motivación. ¿Tienes alguna idea final sobre cómo mantener la motivación? Recuerda que la motivación puede fluctuar, pero al establecer metas, hacer un seguimiento del progreso y recompensarte a ti mismo, puedes mantener el rumbo. Gracias por compartir tus ideas, Anna. Estos consejos también me ayudarán a mantenerme motivado. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que mantener la motivación es un viaje y eres capaz de lograr grandes cosas. Agradezco tu aliento, Anna. Sigamos apoyándonos unos a otros en su camino hacia el éxito. Lección 13. Establecer preferencias de marca. Anna, ¿tienes alguna preferencia de marca en particular a la hora de comprar? Sí, John. Por lo general, opto por opciones orgánicas cuando selecciono productos. Eso es genial. ¿Qué hace que te decantes por las marcas orgánicas? Las marcas orgánicas priorizan el uso de ingredientes naturales y prácticas agrícolas sostenibles, lo que se alinea con mis valores. Eso es comprensible. ¿Hay alguna marca orgánica específica que prefiera? Tengo algunas marcas orgánicas favoritas para diferentes productos, como productos orgánicos, productos lácteos y artículos de cuidado personal. Es bueno tener marcas de confianza. ¿Cómo decides a la hora de probar nuevas marcas? Cuando pruebo nuevas marcas, busco certificaciones orgánicas, leo reseñas y tengo en cuenta mis preferencias y valores personales. Es un enfoque bien pensado. ¿Hay alguna marca no orgánica que sigas prefiriendo? Si bien prefiero las opciones orgánicas, hay algunas marcas no orgánicas en las que confío para obtener ciertos productos que satisfacen mis necesidades. Eso es comprensible. ¿Qué importancia tiene la reputación de la marca en tu proceso de toma de decisiones? La reputación de la marca desempeña un papel importante en mi proceso de toma de decisiones. Valoro las marcas con un sólido historial de calidad y transparencia. Eso es prudente. ¿Tiene en cuenta factores como el precio y la disponibilidad a la hora de elegir las marcas? El precio y la disponibilidad también son factores importantes. Intento encontrar un equilibrio entre calidad, asequibilidad y accesibilidad. Es un enfoque práctico. ¿Cómo se mantiene informado sobre nuevas marcas u opciones de productos? Me mantengo informado a través de investigaciones en línea, recomendaciones de fuentes confiables y manteniéndome actualizado sobre las tendencias de la industria. Eso es útil. ¿Hay algún recurso o plataforma específica en la que confíe para obtener información?
A menudo me baso en sitios web de reseñas de consumidores, publicaciones sobre salud y bienestar y plataformas de redes sociales para obtener información. Es un enfoque completo. ¿Tienes alguna opinión final sobre las preferencias de marca? Las preferencias de marca pueden variar según los valores, las necesidades y las experiencias personales. Es importante encontrar marcas que se adapten a tu estilo de vida. Esa es una perspectiva valiosa. Gracias por compartir tus ideas, Anna. Me ha dado algunas ideas para mis preferencias de marca. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda priorizar lo que más te importa a la hora de elegir tu marca. Agradezco tu consejo, Anna. Sigamos tomando decisiones conscientes que se alineen con nuestros valores. Lección 14. Satisfacer las necesidades de la mascota. Anna, ¿cómo aprendes a cuidar las necesidades de tu mascota? Depende de las necesidades de tu mascota, pero puedes probar tutoriales en línea para obtener orientación. Es una buena sugerencia. ¿Hay recursos o plataformas específicos que recomiendes para los tutoriales sobre el cuidado de las mascotas? YouTube y los sitios web sobre el cuidado de las mascotas suelen tener tutoriales y guías útiles sobre diversos aspectos del cuidado de las mascotas. Eso es práctico. ¿Cómo determinas qué tutoriales seguir? Busco tutoriales que tengan buena reputación, que tengan comentarios positivos de otros dueños de mascotas y que se ajusten a los consejos de los expertos. Es un enfoque inteligente. ¿Encuentras que los tutoriales en línea son suficientes para satisfacer las necesidades de tu mascota? Los tutoriales en línea proporcionan una buena base, pero también consulto con veterinarios o dueños de mascotas con experiencia para obtener consejos personalizados. Eso es prudente. ¿Tienes algún consejo para encontrar tutoriales en línea confiables? Busca tutoriales creados por organizaciones acreditadas, veterinarios o profesionales con experiencia en el cuidado de mascotas. Es un consejo útil. ¿Hay alguna otra fuente en la que confíes para obtener información sobre el cuidado de las mascotas? Además de los tutoriales en línea, también consulto libros, revistas sobre mascotas y asisto a talleres locales de cuidado de mascotas cuando están disponibles. Eso es exhaustivo. ¿Cómo adaptas la información de los tutoriales a tu mascota específica? Considero las necesidades únicas de mi mascota y consulto con profesionales para adaptar la información a sus requisitos específicos. Esto es importante para brindar una atención personalizada. ¿Cómo te mantienes actualizado sobre la nueva información sobre el cuidado de las mascotas? Sigo publicaciones confiables sobre el cuidado de mascotas, asisto a seminarios e interactúo con comunidades de cuidado de mascotas en línea para mantenerme informado. Es un enfoque proactivo. ¿Tiene alguna idea final sobre cómo aprender a satisfacer las necesidades de las mascotas? Recuerde que cada mascota es diferente, por lo que es importante observar, aprender y adaptarse para brindar la mejor atención posible. Esa es una perspectiva valiosa. Gracias por compartir tus ideas, Anna. Me ha dado algunas ideas para mi propio viaje con el cuidado de las mascotas. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que aprender a satisfacer las necesidades de tu mascota es un proceso continuo lleno de amor y cuidado. Agradezco tu consejo, Anna. Sigamos aprendiendo y brindando la mejor atención a nuestros amigos peludos. Lección 15. Encuentra todo lo que necesitas.
Anna, ¿encontraste todo lo que necesitabas en la tienda? Sí, por suerte, todo estaba en stock. Tengo todo en mi lista de compras. Eso es genial. ¿Cómo te aseguras de no perder ningún artículo al hacer una lista de compras? Por lo general, planifico mis comidas para la próxima semana y reviso mi despensa para ver qué necesito reabastecerme. Es un enfoque práctico. ¿Organizas su lista de compras de alguna manera específica? Organicé mi lista de compras por categorías, como productos agrícolas, lácteos, carnes y artículos de despensa, para facilitar la navegación por la tienda. Eso es eficiente. ¿Cómo gestionas si un artículo de tu lista está agotado? Si un artículo está agotado, puedo buscar alternativas o tomar nota para volver a comprobarlo la próxima vez que vaya a comprar. Eso es adaptable. ¿Cómo te aseguras de no olvidar tu lista de compras en casa? Por lo general, guardo una copia digital de mi lista de compras en mi teléfono o uso una aplicación de listas de compras para tenerla fácilmente accesible. Es una idea inteligente. ¿Cómo te resistes a las compras impulsivas y te apegas a tu lista de compras? Intento concentrarme y recordar mi presupuesto y los artículos específicos que necesito. Me ayuda a evitar compras innecesarias. Eso es disciplinado. ¿Con qué frecuencia va de compras para asegurarse de tener todo lo que necesita? Por lo general, voy de compras una vez a la semana para reabastecerme de productos frescos y otros artículos esenciales. Es un buen calendario. ¿Cómo lo manejas si olvidas un artículo de tu lista de compras? Si me olvido de un artículo, me las arreglo con lo que tengo o vuelvo a la tienda si es algo imprescindible. Eso es ingenioso. ¿Tienes alguna idea final sobre cómo encontrar todo lo que necesitas? Es importante planificar con antelación, organizarse y adaptarse a la hora de comprar para asegurarse de tener todo lo que necesita. Es un consejo valioso. Gracias por compartir tus ideas, Anna. Me ha dado algunas ideas para mejorar mi rutina de compras. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que la preparación y la organización pueden hacer que la compra de alimentos sea una experiencia sencilla. Agradezco tu opinión, Anna. Sigamos siendo compradores conscientes y aprovechemos al máximo nuestros viajes al supermercado. Lección 16. Abrazar el fracaso en el camino hacia el éxito. Anna, recuerda que el fracaso es parte del éxito. No lo temas, acéptalo como una oportunidad de aprendizaje. Entiendo el concepto, John, pero no puedo evitar preocuparme por no lograr mis objetivos. Es natural preocuparse, Anna, pero recuerda que los reveses y los fracasos son peldaños hacia el crecimiento y los logros. Supongo que tienes razón. ¿Cómo manejas personalmente el miedo a no alcanzar tus metas? Cuando siento aprensión, me recuerdo que el fracaso no es permanente. Es una oportunidad para aprender, adaptarse y seguir avanzando. Esa es una mentalidad positiva. ¿Cómo mantienes la motivación cuando te enfrentas a los reveses? Me mantengo motivado concentrándome en mi visión a largo plazo y dividiendo mis objetivos en pasos más pequeños y alcanzables. Me mantiene decidida y motivada. Es un enfoque práctico.
¿Tienes alguna estrategia para recuperarte después de un fracaso? Después de un fracaso, me tomo un tiempo para reflexionar y analizar qué salió mal. Luego, hago los ajustes necesarios y utilizo las lecciones aprendidas para mejorar. Esa es una forma proactiva de gestionar los reveses. ¿Qué pasa si te encuentras con fracasos reiterados en la consecución de tus objetivos? Si me encuentro con fracasos reiterados, reevalúo mi enfoque, busco la orientación de mentores o expertos y exploro caminos alternativos para alcanzar mis objetivos. Eso es adaptable y resistente. ¿Qué importancia tiene reevaluar y ajustar los objetivos a medida que avanzamos? Es crucial reevaluar y ajustar periódicamente nuestros objetivos. La vida es dinámica y nuestras aspiraciones pueden evolucionar o requerir modificaciones a lo largo del camino. Eso tiene sentido. ¿Cómo superar las dudas sobre uno mismo que pueden surgir de los fracasos? Supero las dudas sobre mí misma concentrándome en mis puntos fuertes, celebrando las pequeñas victorias y rodeándome de personas que me apoyan y me alientan. Eso es empoderador. ¿Tiene alguna idea final sobre cómo superar el miedo a no alcanzar las metas? Recuerda, Anna, que el éxito no se define únicamente por alcanzar un resultado específico. Es un viaje de crecimiento, resiliencia y mejora continua. Gracias por tus sabias palabras, John. Me esforzaré por aceptar el fracaso como un trampolín y seguir persiguiendo mis objetivos. De nada, Anna. Creo en tu potencial y sé que puedes superar cualquier obstáculo en tu camino hacia el éxito. Tu fe significa mucho para mí, John. Apoyémonos unos a otros y aceptemos los desafíos que se nos presenten. Por supuesto, Anna. Juntos, podemos vencer nuestros miedos y lograr grandes cosas. Lección 17. Ampliar la gama de productos para atraer clientes. Anna, tenía una idea. ¿Qué opinas de ampliar nuestra gama de productos en la tienda? Me parece una buena idea, John. Podría ayudarnos a atraer a más clientes y ofrecer una variedad más amplia de opciones. Estoy de acuerdo. ¿Qué productos crees que deberíamos considerar añadir a nuestra selección actual? Podríamos explorar la posibilidad de introducir tés especiales, pasteles artesanales o incluso refrigerios saludables para llevar para satisfacer las diferentes preferencias. Son muy buenas sugerencias. ¿Cómo cree que la ampliación de la gama de productos beneficiaría a nuestros clientes? Al ofrecer una amplia gama de productos, podemos satisfacer mejor los gustos y preferencias únicos de nuestros clientes, mejorando su experiencia general. Eso es cierto. ¿Cree que ampliar la gama de productos también atraería a nuevos clientes? Por supuesto, John. Con una selección más amplia, podemos atraer a una base de clientes más amplia y atraer a aquellos que buscan productos específicos. Eso tiene sentido. ¿Cómo abordaría la presentación de nuevos productos a nuestros clientes? Podríamos empezar por realizar estudios de mercado para identificar las tendencias y preferencias populares, y luego introducir gradualmente nuevos productos con campañas de marketing específicas. Es un enfoque estratégico. ¿Cómo nos aseguraríamos de que la calidad de los nuevos productos coincida con nuestros estándares actuales? Podemos asociarnos con proveedores acreditados, realizar controles de calidad y solicitar la opinión de nuestros clientes para mantener nuestros altos estándares.
Eso es importante para la coherencia. ¿Qué factores debemos tener en cuenta a la hora de fijar el precio de los nuevos productos? Debemos considerar factores como los costos de producción, la demanda del mercado, los precios de la competencia y asegurarnos de que los precios se alineen con el valor ofrecido. Es un enfoque integral. ¿Tiene alguna última idea sobre la ampliación de nuestra gama de productos? Es importante lograr un equilibrio entre ofrecer variedad y mantener el enfoque en nuestros productos principales para garantizar una experiencia de cliente coherente. Estoy de acuerdo, Anna. Planifiquemos y ejecutemos cuidadosamente la expansión para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de cafetería aún mejor. Lección 18. Programar una reunión el sábado. Anna, ¿qué tal si nos vemos este fin de semana? El sábado me va bien. ¿Qué hay de ti? Suena perfecto, John. También estoy libre los sábados. ¿A qué hora prefieres? ¿Qué tal si nos reunimos por la tarde? ¿Te funciona ese plazo? Sí, la tarde también me funciona. Digamos alrededor de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde suena bien. ¿Dónde te gustaría que nos reuniéramos? ¿Qué tal reunirnos en el nuevo café del centro? Tiene un ambiente acogedor y excelentes críticas. Parece una buena elección. Entonces, nos vemos en la cafetería del centro a las 2 de la tarde del sábado. Estoy de acuerdo, John. Lo anotaré en mi calendario. Estoy deseando ponerme al día. Yo también, Anna. Sería genial charlar y pasar un rato juntos. Nos vemos el sábado. Nos vemos entonces, John. Que tengas un buen día hasta que nos veamos el sábado. Tú también, Anna. Cuídate y nos vemos pronto. Lección 19. Continuación de la discusión. Anna, hay algunos asuntos importantes que debemos discutir. ¿Vamos a continuar? Por supuesto, John. Sigamos encontrando soluciones y abordando estos asuntos. En primer lugar, debemos abordar la cuestión de la disminución de las ventas. ¿Qué ideas tienes para mejorar nuestras cifras? Una idea es analizar los comentarios de los clientes e identificar áreas de mejora en nuestros productos y servicios. Es un buen punto de partida. Además, podríamos considerar implementar campañas de marketing específicas para llegar a nuevos clientes. De acuerdo. También debemos evaluar nuestra estrategia de precios y evaluar si son necesarios ajustes para seguir siendo competitivos. Excelente punto. Otro asunto que debemos discutir es la racionalización de nuestros procesos internos. ¿Cómo podemos hacerlos más eficientes? Podríamos realizar una auditoría interna para identificar los cuellos de botella y las áreas de ineficiencia y, a continuación, implementar mejoras en los procesos. Es un enfoque proactivo. También debemos fomentar la comunicación abierta y la colaboración entre departamentos para mejorar la eficiencia. La colaboración es clave. A continuación, debemos abordar la moral de los empleados. ¿Cómo podemos crear un entorno de trabajo más positivo? Podemos organizar actividades de formación de equipos, reconocer y apreciar los logros de los empleados y fomentar una cultura de retroalimentación y apoyo abiertos.
Esos esfuerzos ayudarán a levantar la moral. Por último, analicemos las formas de mejorar la satisfacción del cliente. ¿Qué ideas tienes? Podemos invertir en la formación del servicio de atención al cliente, personalizar nuestras interacciones e implementar un programa de fidelización para recompensar a nuestros valiosos clientes. Excelentes sugerencias. Es crucial priorizar la satisfacción del cliente. Asegurémonos de recopilar comentarios para mejorar continuamente nuestras ofertas. Por supuesto, Anna. Al abordar estos asuntos e implementar soluciones bien pensadas, podemos superar los desafíos y lograr el éxito. No podría estar más de acuerdo, John. Trabajemos juntos para encontrar estrategias eficaces e impulsar nuestro negocio. Gracias por tu aporte, Anna. Sus ideas y puntos de vista son invaluables a la hora de abordar estos importantes asuntos. Gracias, John. Agradezco su liderazgo y colaboración. Sigamos trabajando para lograr nuestros objetivos. De hecho, Anna. Juntos, superaremos los obstáculos e impulsaremos un cambio positivo. Lección 20. Empacar cosas ligeras y explorar la cocina local. Anna, estoy planeando mi próximo viaje. ¿Tienes algún consejo para empacar cosas ligeras? Por supuesto, John. Un consejo es hacer una lista de verificación y empacar prendas versátiles que se puedan mezclar y combinar. Es un enfoque inteligente. ¿Qué pasa con los artículos de tocador y personales? Opte por artículos de tocador del tamaño de un viaje y considere comprar artículos de primera necesidad en su destino para ahorrar espacio y peso en su equipaje. Buena sugerencia. ¿Algún consejo sobre cómo empacar aparatos electrónicos y aparatos? Solo traiga los aparatos electrónicos necesarios y sus cargadores. Considere la posibilidad de usar dispositivos multipropósito para minimizar la cantidad de artículos. Eso es práctico. Ahora, hablemos de explorar la cocina local. ¿Algún consejo para probar nuevos platos? Sea aventurero y de mente abierta cuando se trata de probar la cocina local. Empieza con platos populares y busca recomendaciones de los lugareños. Eso suena emocionante. ¿Cómo podemos asegurarnos de encontrar restaurantes locales auténticos? Investigue y lea reseñas de fuentes confiables. Busque restaurantes frecuentados por lugareños en lugar de establecimientos puramente turísticos. Es un gran consejo. ¿Hay alguna precaución que debamos tomar con respecto a la seguridad alimentaria? Preste atención a las normas de higiene, elija alimentos bien cocinados y beba agua embotellada para minimizar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Puntos importantes a tener en cuenta. ¿Cómo podemos superar las barreras lingüísticas al pedir comida? Lleve consigo un libro de frases o utilice aplicaciones de traducción para comunicar frases básicas. Además, las señales no verbales y la señalización pueden ser útiles. Buena idea por último, ¿cómo podemos respetar las costumbres y la etiqueta gastronómicas locales? Observe y siga las costumbres locales, como los modales en la mesa y las prácticas de dejar propinas. Demuestra aprecio por la cocina y la cultura. Eso es esencial para la inmersión cultural. Gracias por estos valiosos consejos, Anna. Definitivamente mejorarán mi experiencia de viaje. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar.
Que tengas un viaje fantástico y disfruta explorando nuevos lugares y sabores. Gracias, Anna. Lo aprovecharé al máximo. Me aseguraré de compartir mis historias de viaje con ustedes cuando regrese. Lección 21. Consejos de compras inteligentes. Anna, voy al supermercado. ¿Tienes algún consejo para hacer compras inteligentes? Por supuesto, John. Recuerda comprobar las fechas de caducidad de los productos que compres para garantizar su frescura y calidad. Es un buen recordatorio. ¿Qué pasa con la comparación de precios? ¿Alguna sugerencia? Tómese el tiempo para comparar precios entre diferentes marcas o tamaños para asegurarse de obtener el mejor valor por su dinero. Eso tiene sentido. ¿Cómo podemos identificar las mejores ofertas y descuentos? Esté atento a las promociones en las tiendas, los folletos de ventas y los cupones digitales que pueden ayudarlo a ahorrar en sus compras. Buen consejo. ¿Qué pasa con los artículos perecederos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que duren más? Busque los artículos con fechas de caducidad más lejanas y considere congelar o almacenar adecuadamente los productos perecederos para extender su vida útil. Es útil saberlo. ¿Cómo podemos tomar decisiones más saludables al comprar? Lea las etiquetas nutricionales y las listas de ingredientes para tomar decisiones informadas. Elija productos frescos y opte por opciones de granos integrales y con bajo contenido de azúcar. Buen consejo. ¿Algún consejo para evitar compras impulsivas? Haz una lista de compras y apégate a ella. Evite comprar con el estómago vacío y trate de resistir la tentación de las compras impulsivas. Lo tendré en cuenta. ¿Existe alguna estrategia para organizar la compra durante el proceso de pago? Agrupe artículos similares en la cinta transportadora para que al cajero le resulte más fácil escanear y empacar sus compras. Es un consejo práctico. Por último, ¿cómo podemos reducir el desperdicio de alimentos al comprar? Planifica tus comidas con antelación y compra solo lo que necesites. Evite comprar en exceso artículos perecederos que podrían desperdiciarse. Un enfoque inteligente. Gracias por compartir estos valiosos consejos de compra, Anna. Definitivamente los aplicaré durante mi viaje a la tienda. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Felices compras y disfruta de tus compras. Gracias, Anna. Me aseguraré de comprar de manera inteligente y de tomar decisiones informadas. Que tengas un día maravilloso. Lección 23. Compartir el conocimiento del orador. Anna, hoy asistí a una conferencia y el orador principal compartió algunas ideas fascinantes. ¿Te gustaría enterarte de ello? Por supuesto, John. Me interesa saber de qué habló el orador principal. Por favor, comparte conmigo lo más destacado. El ponente habló sobre el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en diversas industrias. Fue realmente estimulante. Eso suena intrigante, John. ¿Cuáles fueron algunos puntos clave mencionados sobre el futuro de la IA? El orador hizo hincapié en la importancia de las consideraciones éticas en el desarrollo de la IA y en el potencial de la IA para mejorar la productividad y la innovación. De hecho, las consideraciones éticas son cruciales.
¿Mencionó el orador algún sector específico que se vería muy afectado por la IA? Sí, el orador destacó la salud, las finanzas y el transporte como industrias que se espera que experimenten transformaciones significativas, debido a los avances de la IA. De hecho, esos son sectores clave. ¿Se compartieron ideas sobre los desafíos de la implementación de la IA? El orador discutió los desafíos de la privacidad y la seguridad de los datos, así como la necesidad de mejorar las habilidades de la fuerza laboral para adaptarse al cambiante panorama tecnológico. La adaptación y la seguridad son fundamentales. ¿Proporcionó el orador algún ejemplo de aplicaciones de IA o estudios de casos exitosos? Por supuesto, Anna. El ponente compartió ejemplos de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial, medicina personalizada y vehículos autónomos como aplicaciones exitosas de la IA. Estos ejemplos demuestran el potencial de la IA. ¿Analizó el orador los posibles riesgos o preocupaciones relacionados con la IA? Sí, el orador abordó las preocupaciones sobre el desplazamiento laboral y la necesidad de una gobernanza responsable de la IA para garantizar la equidad y la transparencia. La gobernanza responsable es esencial. Gracias por compartir estas ideas, John. Parece una conferencia esclarecedora. De nada, Anna. Fue una experiencia enriquecedora. Me alegra poder compartir algunos de los conocimientos con ustedes. Te lo agradezco, John. Siempre es valioso aprender y mantenerse informado. Gracias por mantenerme informado. Es un placer, Anna. Sigamos explorando y discutiendo las tecnologías emergentes juntos. Que tengas un día maravilloso.